Continuamos con su programa Libremente. Ya está con nosotros el diputado de San Cristóbal por la Revolución 2 del PLD, Nelson Saulo Vega. Él preside la comisión de MIPYMES en la Cámara de Diputados. También es miembro de la Comisión de Medio Ambiente, la de Tecnología de Información y Comunicación, también la de Economía. El hombre está ocupado, Bueno, está ocupado. Pulpo, pero sacó tiempo para acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo está, diputado? Hombre, muy bien. La verdad que a gusto de estar en su vistoso programa y presto para responder cualquier interrogante que sea que ustedes quisieran hacerme. Ok. Sí, sí, hay varios temas, hay varios temas que acontecen. Empiece, coordinador, dale para Sí. allá. Dale para allá. No, yo quiero soltarle dos de un potazo. Después detrás de ti yo quiero también un fuetazo. Sí. Dos preguntas. Pablo, prepárate. Una funcional, una funcional y otra política. Primero, como legisladores, ya sabemos la postura de algunos legisladores del PLD. El secretario general del PLD, Johnny Paul, dio su postura. ¿Cuál es la postura que tiene usted con relación a la ley que pretende, de alguna manera, controlar o normar la libertad de expresión? Esa es por un lado. Y a nivel político, en el PLD, ahí hay como un tema que no está claro. Y es con el tema de las candidaturas presidenciales, porque el PLD había dicho una cosa primero, que había que inscribirse. El único que se inscribió fue Francisco Javier García. Ahora hay como una prórroga más larga. Entonces no sabemos qué usted piensa de eso y cuál es su candidato. Excelente. Oye, pero fue un Fue cómo. Pero no le dejó respirar. Es que estos tigres son fuertes, después no me dejan preguntar. Arodi Chapman, que se llama, el lanzador, que lanza a 105 por ahí. Sí. Fueron 4 preguntas que le hizo. Bueno, Sí. la primera, evidentemente que en desacuerdo con que se coarte la libertad de expresión. Es un proyecto que, como lo planteó un colega legislador, debería retirarse si no presenta mejoras claras, establecidas, bien definidas, porque así como yo estoy en desacuerdo con que se coarte la libertad de expresión, también tenemos que cuidarnos de lo siguiente. La noticia dominicana y en el mundo, cuando alguien emite un titular, generalmente la gente no va al fondo de la noticia, sino que asume el titular como una verdad absoluta. Entonces, sí pudiera regularse el hecho de que la gente tenga cuidado con los titulares que salen en las notas de prensa, porque de repente cuando alguien recibe la información de un titular y la da como verdad absoluta y no indaga, tú puedes caer en la parte de empañar una reputación. Y después que te empañan una reputación, el trabajo de revertir eso es un poquito complejo. Pero en genérico no se puede, después de esa conquista que costaron al pueblo dominicano de alcanzar la libertad de expresión, que ahora se pretenda coartar con un simple proyecto de ley. Sí. Respecto al tema del partido, yo siempre me acojo a las decisiones del partido. Creo que la disciplina es un elemento básico para que cualquier entidad o cualquier grupo tenga éxito. Yo pienso que el partido y su comité político está canjeando las decisiones de cara a que tengamos un proceso de la manera más participativa y democrático posible. Y por el momento estamos observando cómo va fluyendo el proceso. Hasta el momento estamos en modo observación. Me mareó. No está conmigo. Quiero hablarle de una parte ya más social de lo que pasó ya hace poco en San Cristóbal con relación a la niña, ¿verdad? Que cayó en una alcantarilla, exactamente. O sea, me gustaría saber su posición con relación, por ejemplo, al tema de las autoridades, y en este caso el alcalde, que lo han defendido muchísimo, que es una persona honrada, entre otras cosas. Y me gustaría saber su parecer de la actuación y cómo eso tal vez impactó también en la comunidad de San Cristóbal. Excelente. Yo en genérico, y te digo esto convencido, aquí hay un tema de descoordinación y deficiencia respecto a los organismos de socorro. Fíjate, y me voy a salir un poquito de la pregunta, pero voy a volver rápido a tu pregunta. Cuando pasó la tragedia del Jet Set, para mí, que llegara una grúa a las 6 de la mañana, eso es catastrófico. Del 911 debe estar llamado a que tener concatenadamente organizado bajo su dirección todos los organismos de socorro, para que eventos como ese y como este de San Cristóbal no estén sujetos a la deliberación de un solo cuerpo de socorro. Ahí solamente estaban participando hasta el momento los bomberos, pero cuando pasan esos eventos debe estar concatenado todo y trabajando en conjunto, sin que por decisión de que un ser humano se cansó, debe tener reemplazo. Reemplazo no solo circunscribirse en un solo organismo, reemplazo en distintos organismos que puedan servir para hacer el trabajo que hicieron esos jóvenes que debieron hacerlo ellos. Mira, Saulo, gracias.
Pedro René, te voy a hacer una preguntita nada más. Yo no he ido todavía, no he viajado al norte del país. O sea, después que hicieron esa reforma, esa remodelación y ampliaron ese peaje, ahí yo no he pasado por ahí. Sin embargo, he escuchado que ya se está pagando 200 pesos de peaje y que los municipios, los habitantes, los dominicanos de Villa Altagracia y más de ahí ya están pagando 200 pesos, 100 para venir y 100 para volver. ¿Qué hay de eso? ¿Eso es verdad? ¿Está ocurriendo eso? ¿Qué paliativo podemos buscarle a ese tema? Porque para mí 200 pesos es mucho dinero. Es correcto, está sucediendo eso. Y fue una medida sin ningún consenso ni amparo social, ni siquiera legal, para que la gente pueda entender. Los peajes se construyen para recaudar el fondo para una carretera para financiar una carretera que ya se construyó y recaudar el fondo también para mantener esa carretera. Correcto, mantenimiento. De manera que un peaje no se construye para financiar el peaje mismo. Eso perdería calidad legal automáticamente. Entonces la pregunta que yo me hago, por ejemplo, para tú venir y castigar luego de que el peaje estaba por mucho tiempo, fue 60 pesos. Y se hizo un aumento en enero de 60 a 100. Sí, correcto. Y no han pasado 4 meses y ya el gobierno pretende cobrar lo doble. Entonces aquí la pregunta es, para ver cómo justificamos, para ver cómo justificamos el aumento a 100. Tú te preguntarás, bueno, en el tramo carretero, durante estos 5 años, todo el dinero que ha recaudado del gobierno, ¿a dónde ha ido? ¿Va conmigo? Si en ese tramo carretero, partiendo de Pedro Bando, estaba el peaje anteriormente, correcto. A Villa Altagracia, el gobierno ni siquiera ha colocado un bombillo. Entonces, ahí está la pregunta, ahí está la interrogante. Entonces el gobierno con esta medida le da un duro golpe a la clase menos pudiente. Fíjense, y esto es un número estadístico, en Villa Altagracia no hay empleo. Casi el 90% de Villa Altagracia no tiene que viajar a Santo Domingo. Y tú dirás, bueno, son 100 pesos, vamos a hacer un ejercicio matemático. No, pero coño. Tú tendrás familia, algunos en el que trabaja un solo, el padre o la madre, con ingresos de 30,000 pesos al mes. Sí. Y tendrás que en una comunidad como Villa Altagracia tú puedes tener alquileres que oscilan entre 5 y 8,000 pesos para vivir ni siquiera medianamente bien, literalmente mal. Sí. Entonces tú tienes un padre que gana 30,000 pesos, se compró un carrito, que fue sobre la base de sacrificio, y gastaba al mes 4,000 de gasolina, por poner un escenario hipotético, pero más o menos se gasta eso. Y de peaje, si tú calculas 25 días laborables, incluyendo los sábados, gastaba más o menos 1,500 pesos al mes. Pero ahora, cuando tú dices 200 por 25, son 5,000 pesos. Con esos 3,500 tú le estás quitando probablemente el pago o el completivo del pago del alquiler de una casa. Y si no es el completivo, le estás quitando la leche de los hijos, o le estás quitando el arroz, el aceite, que por demás, carísimo. De Pedro Brán a Villa Altagracia, ¿qué distancia hay? 50 kilómetros. No, es un tramo muy corto, bastante corto. Pequeño. Eso yo entiendo que ese peaje debieron ponerlo un poco más hacia allá después de Villa Altagracia, porque Villa Altagracia está ahí mismo, entonces ustedes están pagando 200 pesos para vivir. Está bien, diputado. Prácticamente. Sí. No, el gobierno. Gracias, diputado. Gracias. Saulo, al principio Mario te preguntó que cuál es tu candidato dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y tú dices que todavía estás explorando. Esa exploración se debe a que solamente vemos una figura prácticamente corriendo, aunque otros que pueden aspirar dentro del PLD tienen la oportunidad todavía de inscribirse, pero al día de hoy lo que se ve solamente es a Francisco Javier. ¿Sería esa la razón por la cual estás explorando, esperando que por ser joven, exactamente, esperando que otros... Mario, con esta pregunta de qué equipo es. Sí, exactamente, esperando que otros salgan, perteneces a un equipo político X dentro del partido, y también qué está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana para conectar con esa nueva camada de votantes de cara a las elecciones del 2028. Excelente pregunta. Fíjate, a veces tú puedes tener inclusive hasta la decisión de con quién estás. Lo que no quieres de momento es comunicarlo públicamente o aguantarte un poquito más, porque hay un impacto que se puede generar mediático y políticamente. Yeah. Probablemente ahí está la respuesta a esa pregunta. En segugo orden. Muy política la respuesta. En segundo orden. Se pegó a la quinta. El tipo es experto en zigzag y vaina. ¿Usted corre motores? Algo así. Porque el tipo es hábil. Mierda. En segundo orden, siempre se ha sindicado el PLD y se le exigía renovación y una serie de cosas. Y desde el 2018 hacia la fecha, el partido que más se está renovando es precisamente el PLD. ¿Francisco Javier es renovación?
el PLD es renovación en sentido genérico. Por ejemplo, para esa nueva generación que dice Karen, por ejemplo, para traer al PLD, ¿quién lo asegura? ¿Francisco Javier o Juan Ariel? Yo lo que sí te puedo decir que el PLD, los precandidatos posibles que suenan que van a ser candidatos, todos tienen unas condiciones impresionantes. Sí, no, yo sé, pero por el rango tal vez de edad, ¿quién lo asegura? ¿O por la gracia, el dinamismo, Juan Ariel o Francisco Javier? O te voy a describir las cualidades de cada uno. Si partiendo del hecho que fuera Francisco Javier, de verdad que con la experiencia de Estado que tiene Francisco Javier, de verdad que haría un desempeño impresionante. Y en el caso de Juan Ariel, que es un joven que fue ministro de Economía, con esa experiencia que acumuló, más la parte técnica y la preparación, el nivel de conocimiento que ha adquirido con su preparación, de verdad que también exhibiría un tremendo desempeño. Pues el tipo ya hizo una boleta el hombre, ya hizo su boleta, presidente y vice. Saulo, mira, Se defiende bien. yo he practicado y he dicho, he afirmado la teoría de que el PLD para volver al poder debería o debe obligatoriamente hacer una alianza con la fuerza del pueblo. ¿Con qué candidato piensa Saulo que esa alianza puede materializarse? Hablando desde el PLD, poniendo hipotéticamente como candidato presidencial de la fuerza del pueblo a Leonel Fernández. ¿Quién podría ser esa figura que en una alianza para poder sacar al PRM del poder? Sí, lo primero que antes de los partidos y su liderazgo decidir si debe haber o no una alianza en función de lo que las circunstancias proyecten que debe hacerse. Recuerda que lo político y la política toma decisiones circunstanciales en función de hasta su supervivencia como partido, de cara a trabajar de no dejar de existir y trabajar para ascender el poder. Lo primero que habría que esperar es ver cuál es el posicionamiento que pudieran tener esos candidatos. Y dependiendo del posicionamiento, naturalmente, sobre esa base se tomarán las decisiones. Yo te lo digo ahora mismo, 10% el PLD, 30% la fuerza del pueblo. No mío, por eso fueron los datos, los resultados de las elecciones pasadas. No, es la encuesta, mi hermano, que se habla. No, yo estoy hablando de la última encuesta. Déjame ayudarte para que no quede mal. Óyeme. En el 2020, Leonel sacó un 6% y sacó un 30% ahora. Si fuera por eso, no voy a sacar un 30, voy a sacar un 5. Ahí pudiéramos partir de que hay una disparidad, ¿verdad? O un choque en función de si tomamos como referencia las elecciones de febrero y tomaríamos las presidenciales. De manera que partiendo del primer hecho, estamos hablando de un empate. Y segundo, habría que esperar cómo corren con los candidatos posibles, que esos son los que van a arrojar luz de cómo andan los candidatos y el partido también. Mientras sea Leonel, lo va a tener ahí siempre bajito. Mira, Saulo, tú sabes que hay un tema que el pueblo dominicano lo tiene pendiente y muy presente, que es el tema haitiano, la migración masiva. Como tu demarcación política está golpeada, tú hablas bien del peaje, ¿cómo está el tema haitiano allá? ¿Cómo está el tema de la empleomanía en contraste con la dominicana? Que ese peaje, por ejemplo, que afecta el bolsillo dominicano, también se ve afectado por la mano de obra haitiana, porque eso sí no tienen que desplazarse, porque los trabajos que hacen en la zona de, qué sé yo, de mantenimiento, de limpieza, hacendados y tal, no tienen que venir a la capital. Entonces, los haitianos, ¿cómo está el tema haitiano allá en tu pueblo? Esta pregunta probablemente yo me meto en rojo. El primer punto es que un candidato candidato presidencial que en campaña en el 2020 profesaba y prometía que aquí no debería haber un haitiano. Es lo primero. Y no se ha trabajado, para mí, en lo que debe trabajarse, que es en la prevención. Porque después que está aquí, tú tienes que incurrir en capital económico, humano y una serie de temas legales para poder entonces hacer las gestiones para que vuelva y salgan. Ese es un tema. Donde yo siento que está aquí, y ahí te decía que me puedo meter en rojo, es que yo siento que aquí hay un tema de intereses de por medio. Empresarios de nivel que prefieren pagar una mano de obra más económica y tienen los haitianos ahí. Si los haitianos no estuvieran aquí, obligaríamos a esos empresarios de nivel a pagarle mejor a los dominicanos, porque probablemente el dominicano no sale de trabajo por lo poco que le estás pagando.
Pero si tú no tienes al haitiano, va a tener un dominicano, eso obligaría a que le pague mejor a ese dominicano. Y con eso conseguiríamos que muchos desempleados que tenemos en República Dominicana tengan fuente de ingresos. Parece ser que los intereses y los compromisos del presidente con esos intereses, o el gobierno con esos intereses, que nos permite que tomen una decisión determinada. Y eso ha afectado mucho ya a San Cristóbal. El tema haitiano allá está candente porque no sé si viste lo que pasó, supongo que sí, en Dajabón. Que hay una situación claro, pero eso fue el detonante, pero lo que pasa es que en Dajabón hay una situación con el tema haitiano. Hay niños que duermen en los techos, hay niños que están en las vías públicas hasta con armas blancas, y Reverón, alcalde desesperado, tomó una acción que se le ha criticado. O sea, ¿se ve así en San Cristóbal o es más laya? Ya no tienen ese problema con los haitianos en la calle. Hay un tema aquí de proximidad. Dajabón es frontera con Haití. Pero el tema haitiano en el país entero. No hay una provincia que no tenga esa célula o esa comunidad de haitianos. Sí. En el caso de hablar específicamente del caso haitiano, del problema que tenemos en la frontera, el presidente Danilo Medina en su momento hizo un proceso de regularización, sí, exactamente, que quizá no llegó a feliz término. Hablando de todo este esquema que se discute ahora mismo, usted como diputado, ¿entiende que debería retomarse el tema de la regularización, de ese plan de regularización, o no está de acuerdo con que en este momento histórico se haga ese plan? Bien, y aquí quizás te voy medio a esquivar, no por esquivártela, sino para resaltar algo muy importante. Yo creo que, y decía ahorita en un foro que participé como panelista, yo siempre he dicho que el mejor aliado de la verdad y de las cosas correctas es el tiempo. Porque cuando el tiempo pasa, sin duda, pues afloran las verdades y se desmienten las mismas mentiras. El presidente Danilo, el tiempo, quizá probablemente ni siquiera ahora 2025, 2026, vamos un chingo más para adelante, quizá 27, 28, veremos cómo la sociedad empezará a reconocer la gran obra de gobierno que hizo el presidente Danilo Medina. Eso es cierto. Y si en ese momento el presidente Danilo Medina tomó esa decisión, fue porque la tomó en el momento oportuno donde convenía para evitar que tuviéramos a esta altura con esa situación con los haitianos. Pero hoy cierto. Hoy no estaría usted de acuerdo como diputado que se implementara el plan. Lo que yo creo que en el momento preciso cuando se tomó la decisión y que Danilo lo tomó, ese fue el momento oportuno. Es cierto. Y ahora tenemos un problema ya encima de nosotros, donde hay intereses de por medio, donde ahora tienen la presión de los empresarios, presión internacional y presión local. Diputado, Farideh Raful ha tomado una serie de medidas con relación a la difamación e injuria en su contra, según, ¿verdad? Ella. ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, de que ya está bueno, por ejemplo, de que hay que dar una sentencia ejemplar en contra a los temas de difamación e injuria que muchos políticos, funcionarios, han sufrido en los medios de comunicación? No estoy diciendo que en este caso sea difamación e injuria, pero la posición de ella ante lo que sí ha dicho es difamación e injuria. ¿Usted cree que ya está bueno, que hay que ponerle un antes y un después a las cosas que estamos viendo? Ojalá este pudiera ser el título de los cortes. El que hierro mata, hierro muere. Ironía de la vida. Fue con el alma que nos trataron. Ponte tú que sea mentira lo que se dice sobre ella, pero fueron con la alma que trataron al PLD. Ella misma, hacia ustedes. La oposición completa. Entero. Y con las almas que nos trataron, la sociedad de alguna otra manera, o el calma, está revirtiendo eso, para por lo menos que sientan el sabor de lo que se indiquen verdad o mentira de algo. Pero usted cree que en dado caso, fuera de lo que usted está diciendo, hay que dar una sentencia ejemplar, un antes y un después, para que ustedes, los funcionarios y los políticos, tal vez no se vean afectados por ciertas informaciones. O sea, ¿usted está de acuerdo con ese proceder de ley? Es que independientemente que sea del PRM. La ley establece cómo se debe proceder, naturalmente, pero aquí hay un tema claro. No sabemos si lo que se dice de ella es verdad o mentira. ¿Cómo sabemos que es mentira? ¿O cómo sabemos que es verdad? Debe haber un proceso para definir eso. Diputado, yo quiero hacer una pregunta ya en términos de dirigente comunitario, digámoslo así, de su provincia, de su comunidad. El gobierno del presidente Luis Abinader ha satisfecho las necesidades de la gente de Villa Altagracia. ¿Ustedes se sienten conformes con la obra de gobierno del presidente Luis Abinader o ha sido deficitaria, no ha cumplido? Ese traje nuevo bonito no ha cumplido, además de eso, tú sabes. Sin ánimo de tirarle piedra, siempre lo menciono al gobierno, y yo no quiero redimirme con la mentira, sino con la verdad. Vámonos a 5 rubros rápido, o 3 o 4 o 5 rubros, a ver si están resueltos. El tema de los apagones,
era un tema que quedó resuelto en el gobierno de Danilo Medina. Lo atacaron, lo señalaron, que Punta Catalina era la evidencia del cuerpo del delito. Ahora Punta Catalina para el gobierno es lo mejor, pero el tema de los apagones con todo y eso ha regresado. Y ponte tú que no ha regresado, no ha mejorado. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, en campaña vimos funcionarios de este gobierno profesar y sindicarnos de que éramos los corruptos, que éramos ladrones, que nos robábamos parte de los recaudados por el tema de los combustibles, porque según una fórmula de los combustibles debían venderse más barato. Esa fórmula funcionó en campaña y creo que más nunca se ha hablado de eso. La formulito. Más nunca se ha hablado de eso. Los préstamos. Yo dije el otro día en un turno que Danilo estaba compitiendo con LeBron. LeBron como el rey de punta en la NBA y Abinader como el rey de préstamo en la historia del Dominicana, como el presidente que está compitiendo con la sumatoria de todos los presidentes juntos, como la persona que más préstamo ha tomado. Y tú te preguntarás, ¿es malo o bueno el tomar préstamo? No, porque cuando tú tomas un financiamiento es para financiar una obra, un tema que debe, desde el punto de vista estatal, retornar, ¿verdad? Pero la pregunta que uno debe hacerse es ¿dónde están las obras? ¿A dónde están? Y ahora vamos al tema de la canasta básica. La gente da el grito. En un programa decía el otro día, y literal, hermano, con 50,000 pesos, que ese no es el sueldo mínimo, es difícil que una familia viva ni siquiera, vamos a ponerlo medianamente bajo, ni siquiera así. Hoy salió precisamente un informe del Banco Central diciendo que el 70% de los dominicanos no cubre su canasta básica. Entonces, sí, sobreviviendo. Y en la medida que nos aproximemos a las elecciones, y esto quizá me atrevo a emitir esta palabra profética, en la medida que nos aproximemos a las elecciones, ustedes verán cómo se le va a revoltear a la gente a este gobierno. Diputado, agradecerle por su presencia aquí. El tiempo gracias. Es muy corto. buena. Finalmente, antes de irnos, yo quisiera darle la oportunidad, si usted tuviera la oportunidad de solicitarle algo puntualmente al presidente para San Cristóbal, ¿qué usted le pediría al presidente para San Cristóbal? San Cristóbal tiene muchos temas que demanda. Y no quiero yo circunscribirme solo a un municipio. Sin embargo, por ser un tema que ha martillado severamente el bolsillo de los menos pudientes, la verdad que yo invito al presidente Abinader, que tanto como él pregonaba en campaña, que un presidente debe tener el oído en el corazón del pueblo, que ponga el oído en el corazón del Villa Altagraciano, que necesita y que está casi agonizando con esta medida, de que revierte esa medida y que deje el peaje a 100 pesos, que suficiente fue con el aumento en enero de 60 a 100, que no está justificado legalmente. Ahí está, listo y servido, una posición razonable del diputado Saulo Vega, agradeciéndole por estar aquí. Le extendemos la invitación. A ustedes por la invitación, a gusto y de verdad a Yulisa también, que es la coordinadora de la cabeza, la programa. Traiga su pesito de Turey. Volvemos por aquí. Señores, con esto nos vamos a la pausa. Volvemos en breve. No se desconecte, que aún tenemos más en Libremente.